Vamos a grabar. Sandra, cuando usted quiera, comience. Muy bien. Muchísimas gracias, estimado, por la presentación. En general, estimadas y estimados, buen día a todas, a todos, junto con saludarlos cordialmente. Valoro enormemente la significativa presencia a la distancia de cada uno de ustedes en una instancia reflexiva, académica como esta. Agradezco al Departamento de Filosofía de la USACH, a todos los colegas, a la comunidad de estudiantes y a la comunidad interescolar por esta invitación. No sé si ustedes están viendo la imagen, ¿se proyecta el PowerPoint o no? Sí, sí, se ve perfecto. Bien. Entonces, tengo entendido que tengo 20 minutos ya para exponer sobre un poco sobre la crisis que estamos viviendo como especie y relacionarlo con un concepto que es bastante filosófico y relevante en este contexto por el cual estamos pasando. ¿Ya? Saben ustedes que en general detener el aumento de la temperatura en 1,5 grados por encima de lo normal fue para el año 2030 fue considerado por los científicos como límite para evitar que el clima quede fuera de control. ¿Ya? La ONU ha sostenido que si no se detiene el aumento de la temperatura, va a sobrevenir el colapso total. ¿Ya? Según palabras del propio secretario general Antonio Guterres. ¿Ya? El Acuerdo de París fue una conferencia no vinculante, lo mismo ha ocurrido en el fondo con la COP26, donde hay pocas medidas relevantes concretas y muchísimos anuncios, intenciones, promesas que son más bien de índole voluntaria. ¿Ya? Eso ha hecho que ya muchos hablen de que ha sido un fracaso. ¿Ya? Y ahí están viendo que las posibilidades en general de que los acuerdos, de las intenciones, digamos, que se tienen, de que puedan cumplirse con éxito, son bastante bajas. ¿Ya? Todo esto, por ejemplo, lo que ustedes están viendo según una investigación de la Universidad de Washington publicada por Nature Climate Change. En este contexto, y frente a la incapacidad de los estados ¿ya? Para dar solución no solo al calentamiento global, sino también a otros problemas ambientales que han ido pronunciándose, han surgido escenarios, podríamos decir, alternativos, ¿ya? Que intentan hacer frente a este escenario de colapso, de desastre total. El escenario impulsado por los ultra ricos, que se resume un poco en la frase sálvese quien pueda, ¿ya? Y aquí se encuentran empresarios, ¿no es cierto?, como Jeff Bezos, Elon Musk, los dueños de las criptomonedas, otros que en general piensan que, por ejemplo, la inmigración de unos pocos privilegiados hacia la luna es algo posible. ¿Ya? Este escenario casi de ciencia ficción sí ha contado con el apoyo significativo de la NASA. Por otro lado, existe un escenario, digamos, que engloban una parte de la sociedad civil, ya que también considera como inevitable el colapso, pero que sostiene que cualquier esfuerzo por detener el aumento de la temperatura requiere la sustitución del actual modelo y de la élite que lo sostiene. Lo preocupante para la ONU es que estos sectores están impulsando movimientos globales antisistemas que rápidamente generan el apoyo de la ciudadanía. Aquí se están viendo las huelgas impulsadas por Greta Thunberg, los jóvenes escolares, el movimiento de la rebelión contra la extinción, las huelgas feministas, entre los más conocidos. Así ocurre que la moderna extinción en masa de las especies, evitarla parece ser el desafío más radical al que pueda tender toda ética centrada en el valor o derecho de otras especies. Es decir, uno podría decir un móvil que sea motivado de alguna manera por imperativos antiespecistas, ¿ya? Y claro, acá uno se puede sumergir en muchos temas muy complejos, pero yo quisiera ahondar en el concepto de la responsabilidad, ya que hacemos frente a esta situación.
Y les menciono esta obra que se escribió en 1979, pero que es bastante actual, ¿ya? O sea, no ha perdido vigencia, dado el escenario de precolapso civilizatorio que les mencionaba recién, ¿ya? Jonas comienza su obra capital, El principio de la responsabilidad, un ensayo para la civilización tecnológica, haciendo una reflexión comparada entre la técnica antigua y la técnica moderna, ¿ya? Y su relación con el medio ambiente. Jonas señala que en general el ritmo acelerado que ha seguido el desarrollo tecnocientífico y el progreso técnico en el siglo XX, ¿ya? Y esto no lo puede aplicar, ¿no es cierto?, también para lo que ocurre hoy en día, ha producido una expansión en los alcances de la acción humana que hasta hace poco hubiese parecido algo inconcebible. Es decir, antes la naturaleza era tan vasta en comparación a la capacidad de intervención del ser humano sobre ella, que con su antigua técnica se carecía realmente de poder sobre el entorno, y por consiguiente de responsabilidad. Su acción sobre la naturaleza, en la antigüedad, se señala que prácticamente no provocaba, podía no provocar consecuencias tan grandes, y si tenía, bueno, los daños que se provocaban tenían que ver con el aquí y con el ahora, ¿ya? Lo que se pone énfasis es que eso ha cambiado, ¿ya? Antes, en el periodo premoderno, las consecuencias, por consiguiente, del hombre sobre la naturaleza, del ser humano sobre la naturaleza, estaban circunscritas a lo próximo, ¿ya? En lo temporal, su influencia se extendía solamente, digamos, para la generación actual, quizás un poquito más allá, ¿ya? Por ejemplo, con la técnica antigua, por ejemplo, si una persona cometía un daño al medio ambiente, la naturaleza por sí misma se podía recuperar. Pero lo que se ve es que con las técnicas actuales, ¿no es cierto?, con los avances, en fin, tecnológicos, se pueden provocar daños que no solamente afectan el aquí y el ahora. Pensemos, por ejemplo, en la energía nuclear, ¿no? Antes no existía, con la energía nuclear tenemos un problema, por ejemplo, que hay un desastre nuclear, y los efectos de ese desastre van a trascender por muchas generaciones, ¿ya? Entonces, antes con la técnica antigua no estaba ese problema, ¿ya? Es decir, ahora con las invenciones modernas, eso es lo que ha cambiado. Y lo que se hace ver es que la responsabilidad está en relación a el poder, ¿ya? Es decir, mientras mayor es el poder, mayor es la responsabilidad, ¿ya? Y aquí se provocó como una disociación en la ecuación, porque ha aumentado ese poderío tecnocientífico, pero no ha aumentado la responsabilidad. Entonces estamos en una situación de crisis, ¿ya? Y bueno, cierro la siguiente. En general, esta obra, El principio de la responsabilidad, es bastante actual, y en ella se encuentra esta idea de que los imperativos, no solamente los imperativos éticos, no solamente, y las éticas en el fondo, lo que se hace ver es que las éticas tradicionales han sido más bien éticas que han regulado únicamente las relaciones intrahumanas, ¿ya? Pero han dejado de lado el entorno no humano. Pensemos, por ejemplo, en los animales no humanos. El concepto de vida humana auténtica incluye, en el principio de la responsabilidad, dos exigencias que aparecen como condiciones de su posibilidad. La primera es la que están viendo, que es la preservación del medio ambiente y la biodiversidad por una parte, y por otra está esta idea de preservar la identidad genética de la especie humana. Pensemos, por ejemplo, que en el caso de los desastres nucleares, por ejemplo, no se da, si hay un desastre nuclear, un accidente nuclear, no se preserva el medio ambiente, y también atenta contra la identidad genética de muchos seres vivos que van a nacer con malformación genética, ¿ya? Algo así, estoy dando un ejemplo porque es como este ejemplo que es como el más evidente, pero hay muchísimos otros.
En lo que respecta a la preservación, tanto del medio ambiente como de la biodiversidad, se alude en esta filosofía, pero no solamente en esta filosofía, sino también en las éticas que están más allá de la especie humana. Pensemos en las éticas ambientales, en la ética animal, ¿ya? En general, en estas éticas se pone énfasis de que hay que extender la noción de fin y bien en sí, no solo, ¿ya? No solo para que se aplique al ser humano, sino también al resto de las especies vivas, de la biosfera en su conjunto, de la naturaleza en su conjunto, ¿ya? Hay diversos matices, digamos, entre cada uno de estas éticas, que a veces incluso uno puede decir no son tan matices, sino que son cosas más bien relevantes, pero eso es un poco una tendencia que es bueno tenerla en consideración. Es decir, estas éticas no solamente consideran al ser humano como un fin en sí mismo, sino que también se intenta hacer un extensionismo hacia el resto de los seres vivos, ¿ya? Es decir, considerar un poco la correspondencia entre el bien del ser humano con el bien de lo que sería la naturaleza y la vida extrahumana. El concepto de fin en sí, en concordancia con el imperativo categórico kantiano, se había aplicado exclusivamente al ser humano. Ya se actúa de tal manera que trates a la humanidad en tu propia persona y en la de los demás, siempre como un fin, nunca solamente como un medio. El problema es que uno puede tratar al otro como un fin en sí, como un bien y un fin en sí, pero a costa del deterioro global del entorno. ¿Ya? Eso es lo que un poco se hace ver en estas éticas. O sea, yo le puedo decir, puedo tratar al otro como un fin en sí. Decir, mira, ¿sabes qué? Yo soy dueño, por ejemplo, de este lugar, y la verdad que acá hay un bosque que es bien grande, y tú puedes talar el bosque, y trato al otro como un fin en sí, y le digo, y todo el dinero que obtengas va a ser para ti porque tú te lo mereces. Entonces yo trato al otro como un fin en sí, pero a costa del deterioro global del entorno, de la calidad de vida de las generaciones aún no existentes. Entonces lo que se propone en general en estas éticas es extender ese extensionismo de que no solamente el ser humano sea considerado un bien, un fin en sí, y que, digamos, eso, considerar solamente al ser humano, por ejemplo, un fin en sí, lleva a que todo el resto de las especies, la naturaleza en general, sea un medio para nuestra especie, ¿no? O sea, todo el resto queda convertido en medio. Bueno, estas éticas ponen en general énfasis ya, a eso, a ese extensionismo. Es decir, esta suerte de extensionismo define en sí al resto de las especies vivas, a la naturaleza en su conjunto. Y también hay un extensionismo que tiene que ver con las generaciones, ¿ya? Es decir, antes las éticas en general únicamente regulaban las relaciones entre los seres humanos y entre las personas que existían en el presente, ¿ya? La ética ionasiana pone énfasis en eso, ¿ya? Es decir, que las generaciones aún no existentes tienen que estar, ¿ya? Tienen que estar presentes, digamos, en las decisiones éticas de hoy en día. Es decir, la calidad de vida de las generaciones aún no existentes han de estar en las decisiones éticas que se vayan tomando. Hans Jonas, en este libro, este es el libro El principio de la responsabilidad, hace también la distinción entre el Homo faber en contraste con el Homo sapiens, ¿ya? Él piensa que desde el momento en que la humanidad hace su aparición en la historia, es posible apreciar que el Homo faber precede al Homo sapiens, y que esta precedencia se mantiene hasta hoy en día, ¿ya? Es decir, el Homo faber es el Homo que hace, el Homo sapiens es más bien reflexivo. Entonces, hoy en día existe un marcado desfase entre la capacidad de actuar del ser humano y cómo puedo prever las consecuencias de esa acción. Lo que, claro, resulta grave, dada la, podríamos decir, la ampliación de los alcances del poderío tecnocientífico que hacía referencia recién. Como consecuencia de eso, en general en estas éticas se pone se le da mucho valor a la prudencia, ¿ya? Se le da valor a la prudencia, es decir,
prever antes, intentar prever las consecuencias que pueden tener las acciones antes de hacerlas, ¿no? Entonces serían éticas en ese sentido más conservadoras, ¿ya? Les decía que extender la noción de fin en sí a la naturaleza es relevante, y en estas éticas, ojo, que también se pone énfasis en que estas éticas no pretenden anular las éticas anteriores, ¿ya? Eso es relevante, ¿ya? Sino que primero se pone énfasis en que, o sea, estas éticas vienen como a complementar, ¿ya? A complementar algunos vacíos que dejaron las éticas anteriores. No se le podía pedir, por ejemplo, a Séneca que se pronunciara sobre el cambio climático. No se le podía pedir a Parménides ya que se pronunciara qué pasa con la energía nuclear. ¿Ya? Las circunstancias han cambiado, entonces por lo tanto muchas de estas éticas, la ética, especialmente el principio de la responsabilidad, les decía que el subtítulo es Ensayo de una ética para la civilización tecnológica, viene un poco a remediar ese vacuum, ese vacío que dejaron las éticas tradicionales, porque las circunstancias han cambiado. ¿Mm? Las éticas más allá de la especie humana no están en contra entonces de las éticas tradicionales. Ya las circunstancias, reitero, son las que han cambiado. El desarrollo tecnocientífico nos ha llevado a una situación completamente nueva, y claro, hoy en día, ante la situación ambiental, pensada en términos globales, uno podríamos decir, antes era más bien, todo era más bien estable, y hoy está cambiando. ¿Ya? El dinamismo es algo que es propio de la modernidad, no es algo casual, no es algo accidental, sino inmanente a nuestra época. ¿Mm? Entonces, hoy en día está este tema de que la técnica pone en manos del ser humano el poder para alterar profundamente no solo el medio ambiente en el planeta, sino la biosfera en su conjunto, con el consiguiente riesgo para la vida en su conjunto, ¿ya? Se constata que el ser humano, apoyado por la fundamentación que la ética hace de la moral, el ser humano se percibe únicamente él como el fin en sí mismo, ¿ya? Así como el niño mimado de la creación, ¿ya? Y la verdad que estas éticas vienen más bien a señalar que existen otras alternativas que son relevantes, ¿ya? Por ejemplo, piensen ustedes que la ciudad constituía el único lugar donde antes transcurría toda la convivencia, ¿ya? Como consecuencia de eso, se sostiene en el principio de la responsabilidad que las normas morales no se ocupaban de regular las relaciones del ser humano con la naturaleza, sino únicamente las relaciones humanas dentro de la polis, ¿ya? Dentro de la ciudad-estado. Antes la naturaleza era lo vasto, el ser humano se tenía que proteger de la naturaleza, ¿ya? Se protegía en la polis, y por lo tanto su acción ética estaba dentro de ella. Hoy se ha invertido esa relación. La naturaleza pasa más bien a ser lo vulnerable, ¿ya? Y el ser humano parece ser quien tiene más poder sobre ella, ¿ya? Esta filosofía, ¿ya? El principio de la responsabilidad, les decía en un comienzo, que señala que los seres humanos, que somos seres humanos, somos capaces de responsabilidad. Eso es lo que nos distinguiría del resto de las especies, ¿ya? De ahí que esta ética igual dice, bueno, primaria la relación es del hombre por el hombre, ¿ya? Del ser humano por el ser humano, y uno podría encontrar ahí un antropocentrismo, ¿ya? Pero no es especismo en relación a que dice, pero eso es porque el ser humano puede ser responsable y custodio del resto de las especies, por lo tanto no sería una ética en ese sentido especista, ya no es que le dé al ser humano, lo sitúe en el centro para tener una relación de dominio y de discriminación respecto al resto de las especies vivas, ¿ya? Y la responsabilidad es pensada en esta filosofía como algo que
que se diferencia del deber en el sentido de que la responsabilidad implica que uno debe proteger algo que es un bien en sí, ¿ya? Y que está en una situación de vulnerabilidad. Está en una situación de vulnerabilidad ese otro. Por ejemplo, Hans Jonas sostiene que entre los hermanos, por ejemplo, puede haber una relación de responsabilidad parte de uno hacia otro en el momento en que uno, por ejemplo, está en una situación de desventaja, ¿no? Pero en general se piensa que la responsabilidad es más bien unilateral, ¿ya? Por ejemplo, los padres son responsables por los bebés, pero no se le puede exigir a los bebés que sean responsables de los padres. Es decir, el otro por quien se ha de responder constituye un bien y un fin en sí y está en una situación de vulnerabilidad, en una situación de desventaja, ¿ya? Retomando para finalizar, como antes la naturaleza no estaba en una situación de vulnerabilidad, de desventaja, el ser humano no tenía una responsabilidad sobre ella. Eso es lo que se señala, al menos en esta filosofía, que es lo que ha cambiado, ya que ahora el resto de las especies, la biosfera, en general el resto de los seres vivos que nos rodean, están en la naturaleza, en ese contexto está en una situación de vulnerabilidad, de desventaja. Por lo tanto, hay una responsabilidad nueva de nuestra especie hacia el resto de los seres vivos, hacia ese entorno. Eso sería en líneas generales un poco lo que quería exponer en estos 20 minutos que me han dado, digamos, para esta charla. Quizás solamente para finalizar, es que este concepto de la responsabilidad en su sentido fuerte está reservado para la traición de responsabilidades que ponen en peligro un bien verdadero. Ya en este caso sería la preservación del medio ambiente y la identidad genética, es decir, lo que este autor considera una vida humana auténtica sobre la Tierra. Y la responsabilidad por aquello que uno puede hacer y no hace, ¿ya? Eso es bien interesante, porque como que aquí uno no se puede hacer el leso, ¿ya? La responsabilidad por aquello que uno puede hacer y no hace alude a una de las más profundas connotaciones del término, ya que no concierne necesariamente el hecho de pagar, por ejemplo, por los actos inculpados, ya tiene que ver también con el fuero interno de cada cual. Ya quien ejerce el poder sin contemplar el deber, en ese sentido, actuaría de manera irresponsable. Muchas gracias, estimados y estimados, estimadas y estimados. Muchas gracias a usted por la presentación. Ahora, antes de dar paso a la ronda de preguntas, los voy a dejar con la directora del departamento, la doctora Diana Urenque, y luego comenzamos con la ronda, perdón, de preguntas, ¿ok? Bueno, buenos días. Gracias, Juan Pablo, por la presentación, por la organización. Por supuesto, muchas gracias, Sandra, por lo que acabas de presentar. Yo solamente quería ingresar antes, pero por estas reuniones que a veces me ingresé 5 minutos tarde, pero escuché atentamente. Agradezco mucho a Sandra que se haya permitido o que haya podido tomarse el tiempo de estar con nosotros en esta jornada. A diferencia de otros años, este año ha sido bien singular, ¿no? Estamos haciendo estos debates de forma telemática, pero hemos tratado de incorporar algunas cosas que fueran distintas y ojalá de ganancia tanto para los estudiantes que son del equipo, el estudiantado de los USACH, como los participantes del debate, y por qué no decir a los colegas también. Y en este caso invitamos a tú eres la tercera académica, Sandra, que da estas charlas, cada uno desde sus distintos haceres, y con algunos de ellos habíamos cooperado, otros no. En el caso de Sandra, han habido cooperaciones con el departamento desde hace un tiempo. Sandra ha trabajado en proyectos con el profesor Hernán Neira, y en el fondo plantea y lo hizo acá muy, muy bien, ¿no? De mostrar que hay éticas que no son solamente antropocéntricas, sino más bien tienen una tendencia desde otro lugar. Ella ha trabajado con Schopenhauer, Mainlander, tiene ahí varias publicaciones que los que desean conocer más su trabajo, los invito a ver su currículum y revisar. En ese sentido, muchas gracias, Sandra, por haber preparado esto para nosotros, y también le doy la bienvenida a los colegas como jurado que vamos a estar en esta final. Agradecimiento que tengo que darles también
en nombre del Consejo del Departamento, que ahí el colega Marcelo Díaz en algún momento, que está aquí presente, se refirió al maravilloso trabajo que ha hecho el equipo, así que también venga mi agradecimiento y digamos, apoyo de parte del Consejo a Lucas, a Fernando, todos los que están detrás haciendo posible como estudiantes este evento. Además, veo que está el jefe de carrera que había estado enfermito, así que le damos la bienvenida, que espero que esté mejor de salud. Y ya, sin alargarme más, agradezco nuevamente que estén todos acá, y si hay preguntas para Sandra, por favor, yo me dejo. Gracias, Juan Pablo, por todo, como siempre, y tú quedas a cargo de guiarnos. Bien, Lucas tiene la mano levantada. Hola, sí, muchas gracias. Yo quería una pregunta a raíz de la presentación. Mi pregunta va apuntada al concepto de tanatoceno. Si ¿es el tanatoceno una condición necesaria al desarrollo tecnocientífico, de mano al desastre medioambiental? Bueno, un poco mi presentación aludía indirectamente también a ese punto que señalas tú, porque de alguna manera lo que se cuestiona, por ejemplo, en el principio de la responsabilidad no es la técnica en sí ni la ciencia, sino cómo ha aumentado ese poder, pero no ha aumentado la responsabilidad, ¿ya? Y bueno, hay otros autores, en fin, que también señalan que hay una brecha entre como que ciencia y ética siguieron caminos distintos, ¿ya? Siendo que más bien deberían ir juntitos, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo crear una bomba que es un adelanto en el ámbito de la técnica y en el adelanto, y también es un adelanto científico porque logro que esa bomba sea súper potente y que, no sé, sea liviana y que en pocos segundos su poder de destrucción sea enorme, ¿ya? O sea, puede ser un progreso en el campo de la técnica y en el campo de la ciencia también, pero en términos éticos claramente no lo es de ninguna manera, ¿ya? Es su uso, ¿ya? Entonces se plantea un poco, está ese dilema, ¿ya? Y es lo que está ese desfase, mejor dicho, ¿ya? Ese desfase que la filosofía, la ética, tiene que pensar, digamos, cómo volver, digamos, a reconciliar estos caminos que se bifurcaron y que cada uno está andando por su lado, ¿ya? Y claro, se describe hay autores que describen esta época, se habla de tanatoceno, se habla de necroceno, o sea, la producción de la muerte en masa de especies, y que tiene que ver por por este desfase, pero por otros factores que también son bastante relevantes, ¿ya? Por ejemplo, hay un libro que escribe Catton, Rebasados, que él habla de la capacidad de carga de un sistema, ¿ya? Es decir, la capacidad de carga es de alguna manera la capacidad que tiene la Tierra de asimilar los desechos del ser humano, ¿ya? Cuando aumenta la capacidad de carga, se satura el medio, ¿ya? Baja la calidad de vida, y bueno, eso tiene consecuencias letales, sin duda. Entonces se plantea de que actualmente nosotros estamos en una época en que estamos rebasados, ¿ya? Que la Tierra está rebasada. Entonces, piensen ustedes que el cambio climático, las cantidades de partículas por millón, tiene que ver con cómo usamos los combustibles fósiles y la Tierra no es capaz de asimilarlos como ocurría antes, ¿ya? O sea, es tanto el poder y la cantidad, digamos, de producción de estos desechos, que la Tierra no, se necesitarían muchas tierras más, digamos, para poder, que fuera mucho más grande, digamos, para poder asimilar un poco los desechos nuestros. En ese contexto, no sé, estimado, si respondí su pregunta. Sí. Completamente, muchas gracias. Gracias a usted por preguntar. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Algún comentario sobre la exposición?
Bueno, ahí me gustaría decir algo bien breve, cortito. Am, yo soy un amante de la ciencia ficción, lo declaro. Y antes soñaba con que lo mejor era llegar a Marte, que se lleva a cualquier planeta y hacerlo habitable. Ahora ya no estoy tan seguro de eso. Creo que la misma tendencia que la doctora ha mostrado en la exposición nos llevaría en último término a considerar la Tierra como un desecho, como un lugar desechable. Am, en ese sentido, quizás, no sé, pensándolo 20 años más, o sea, yo sé que Hans Jonas escribió este libro hace bastante tiempo, pero quizás para 20 años más siga siendo útil, ¿no? En el sentido de que si es que logramos realmente hacer habitable otro planeta y logramos que la especie humana vaya en esa dirección, aún así los lineamientos éticos se mantendrían. No sé cómo lo ve usted. Es una duda personal y muy breve también, ¿no? Sí, muy relevante la reflexión, estimado, porque efectivamente pensar un poco habitar la luna, porque esto ya se torna invivible, supone de que solo unos pocos, los ultra ricos, van a ser los privilegiados, y se sigue poniendo fe en la técnica, digamos, o sea, con qué técnicas, con qué ciencia puedo lograr eso. Eh, y un poco lo que estas corrientes filosóficas ponen mayor énfasis es en una adaptación más profunda, ya que tiene que ver con cambios en nuestro modo de vida, en nuestro modo de entender la realidad, de relacionarnos con los otros y con los otros. Porque si eso no cambia, aunque tengamos la mejor técnica, algunos pocos, digamos, el problema se va a acentuar y probablemente en Marte se volvería inhabitable si es que llegaran los seres humanos allá y tuvieran la misma conducta que tuvieron acá. Ya podrían volver inhabitable también, me imagino, otros planetas. Pero para no desanimarlo, estimado, Hans Jonas, cuando nos habla de la ciencia ficción, no desecha la ciencia ficción. En su filosofía, la ciencia ficción cumple un rol muy relevante, porque él plantea un concepto que es capital en su obra, que es el de la heurística del temor, ¿ya? Que viene un poco como a sustituir la utopía, en el sentido que decía, la utopía es un poco antiecológica, porque supone de que ya para alcanzar un mundo mejor hay que extraer muchas materias primas, en fin, y como que se pone ese éxito como meta, a costa un poco del medio ambiente. Entonces, él propone la heurística del temor, que cuando existe un proyecto que pueda poner en riesgo una vida humana auténtica, eh, la heurística del temor me tiene que decir, bueno, y si realizo este proyecto, ¿qué podría pasar? Y tengo que poner en la balanza escenarios positivos y escenarios negativos, ¿ya? Escenarios optimistas y escenarios pesimistas. Y él dice, cuando se pone en riesgo una vida humana auténtica, hay que darle más peso a los escenarios pesimistas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros queremos desarrollar energía nuclear? Entonces, yo con la heurística del temor digo, bueno, ya, el escenario optimista es que va a funcionar bien. El escenario más bien pesimista sería que pueda haber un desastre acá en Chile, ¿ya? Si la planta se hace en tal, puede venir no sé, un terremoto, y ese terremoto provoca una falla en su estructura y hay un desastre nuclear. Entonces hay que darle más peso a ese pronóstico pesimista, ¿ya? Y es una heurística del temor porque se plantean dos deberes respecto a esa heurística. Primero, es que el mal remoto yo me lo represento. ¿Qué pasaría con las personas que viven, por ejemplo, en tal? ¿Qué pasaría con los trabajadores? ¿Qué pasaría con las comunidades? ¿Ya? Ese es un mal representado. Aquí viene la ciencia ficción. Es un mal representado. Y hay otro que es un mal, y que ese mal representado tiene que actuar como si me afectara con un sentimiento adecuado. Obviamente uno no se va a reír, digamos, frente a esa situación, sino que uno se sobrecoge, digamos, por el destino, digamos, de las futuras personas que van a padecer ese problema, ese desastre ambiental. Y entonces la heurística del temor le da, uno podría decir, no pide pruebas, ¿ya? Porque yo
en general nunca voy a lograr conseguir quizás saber que si se hace un proyecto de energía nuclear, va a haber un desastre nuclear, ¿ya? Generalmente se señala que en el campo político y económico se le da más peso a los pronósticos optimistas. Pero la heurística del temor no pide pruebas, sino ilustraciones, y aquí entra todo el campo de la ciencia ficción, de la literatura, de la educación, en fin, porque para poder potenciar esa heurística del temor es súper relevante el arte, el cine de ciencia ficción, el cine en general, es decir, cómo yo me ilustro ese mal representado, ¿ya? Y cómo eso, de alguna manera, tiene que frenar, digamos, la acción y como ponerle un poco de freno al Homo faber para que vuelva a resurgir este Homo sapiens. Me extendí mucho quizás. Oh, gracias, todo excelente. Pareciera que incluso Hans Jonas nos ayuda a pensar un poco la corriente ética imperante del utilitarismo. Bien, estamos. Entonces, aplausos de nuevo para la expositora. Muchísimas gracias a todos. Me alegra mucho ver a las colegas y a los colegas de la USACH y a ustedes, estudiantes, profesores, todos. Chao. Bien, muchas gracias. Y volvemos a las 11 nosotros ya para continuar con el debate.